Tema 2. La Unión Europea. Con el Tratado de Maastricht de 1992, la categoría Unión Europea adquiere naturaleza normativa. Se declara de forma expresa la voluntad de los Estados miembros de crear la Unión como una nueva realidad, bajo cuya cobertura se seguirá desarrollando el proceso de integración. Este modelo se ha mantenido en el Tratado de Lisboa, en cuyo artículo 1 se establece que por el presente tratado las altas partes contratantes constituyen entre sí una Unión Europea a la que los Estados miembros atribuyen competencias para alcanzar objetivos comunes. Punto 1. La naturaleza de la Unión Europea. La Unión Europea incorpora en una única estructura todas las acciones emprendidas por los Estados e instituciones de la Unión, que hasta ese momento estaban dispersas. Su fundamento se encuentra en el Tratado de la Unión Europea, en adelante TUE, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en adelante TFUE. Además, la Unión incorpora otros elementos integradores que son identificación de unos valores, principios y objetivos comunes y la definición de un modelo institucional que tiende a la unidad institucional y orgánica. La Unión no sustituye a los Estados ni asume todas y cada una de las competencias estatales. Al contrario, según el principio de atribución, solo será competente para actuar en los ámbitos para los que los Estados le han atribuido poderes y conforme a los procedimientos y métodos que han sido definidos por los Estados. Por ende, la Unión Europea es una organización internacional a la que los Estados han atribuido unas funciones y competencias, conforme a los cuales la Unión puede ejercer competencias propias de los Estados en sustitución de estos. Esta atribución de competencias es siempre el resultado de la voluntad de los Estados y se refleja en el hecho que tras el Tratado de Lisboa se prevé la retirada unilateral de cualquier Estado de la Unión Europea. Punto 2. Personalidad jurídica de la Unión Europea. La Unión Europea solo puede actuar como sujeto de derecho en el marco de las relaciones internacionales, formar una voluntad distinta de la de los Estados miembros, celebrar tratados y ser responsable a nivel internacional, siempre que tenga personalidad jurídica propia. Se ha producido un gran debate doctrinal sobre si la Unión Europea gozaba o no de personalidad jurídica internacional distinta a la de los Estados miembros. El fallido proyecto de la Constitución Europea reconocía expresamente personalidad jurídica de la Unión Europea, a la vez que desaparecía la Comunidad Europea como sujeto autónomo del derecho internacional. Posteriormente, la idea se ha mantenido en el Tratado de la Unión Europea tras la reforma introducida por el Tratado de Lisboa, estableciendo expresamente en el artículo 47 que la Unión Europea tiene personalidad jurídica. Pasamos a los valores, principios y objetivos de la Unión Europea. Punto 1. Los valores y principios de la Unión. El artículo 2 TUE establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad de mujeres y hombres. Son valores comunes para los Estados miembros y antes del TUE se citaban como principios. El principio democrático constituye el eje central del sistema político de la Unión y su objetivo es asegurar que el modelo democrático no pueda ser alterado por la mera creación de la Unión, sino que se vea reforzado en el proceso de integración. Dicho principio se visibiliza en el respeto a este principio, que es una condición que todo Estado candidato debe cumplir antes de su adhesión a la Unión. La Unión puede tomar medidas respecto a los Estados miembros que lo violen.
el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a participar en la vida democrática de la Unión, el derecho de los ciudadanos a ejercer la iniciativa europea ante la Comisión, reconocimiento del papel de los partidos políticos a escala europea y también se visibiliza en el reconocimiento del papel que corresponde a los parlamentos nacionales como garantía del buen funcionamiento de la Unión. En cuanto al respeto a los derechos humanos, es reconocido en el artículo 6 del TUE y no solo dentro de la Unión, sino que se adhiere al Convenio Europeo de los Derechos Humanos de 1950 y además es uno de los principios vinculados a la acción exterior de la Unión Europea. Por su parte, el principio de igualdad de los Estados miembros frente a los tratados y el principio de respeto de la identidad nacional de los Estados miembros son una obligación asumida unilateralmente por la Unión, con la que se preserva la autonomía política e institucional de cada Estado miembro y la vigencia de la diversidad cultural, lingüística y religiosa. El principio de cooperación leal, que impone a los Estados la obligación de respeto y asistencia mutua en el cumplimiento de los tratados, adoptar las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de los tratados o los actos de las instituciones de la Unión Europea y abstenerse de toda medida que pueda poner en peligro la consecución de los objetivos de la Unión. Respecto al principio de solidaridad, que tiene por objetivo una unión cada vez más estrecha de los pueblos de Europa y se materializa en la asistencia a un Estado miembro en caso de que padezca una agresión armada en su territorio y acudir en ayuda a un Estado miembro que sea objeto de un ataque terrorista o víctima de una catástrofe natural o de origen humano. Y por último, el principio de transparencia y principio de proximidad, que tienen como objetivo el conocimiento por parte de los ciudadanos de las actuaciones de la Unión y la necesidad de aproximar la Unión a los ciudadanos. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible. Punto 2. Los objetivos de la Unión. Los objetivos se enuncian en el artículo 3 del TUE y son 1. Promover la paz, sus valores y el bienestar de los pueblos. 2. Ofrecer un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, con garantía de libre circulación de personas, conjuntamente con medidas de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y prevención y lucha contra la delincuencia. 3. Establecer un mercado interior y desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y estabilidad de los precios. Asimismo, economía social de mercado con tendencia al pleno empleo y progreso social. Protección y mejora de la calidad del medio ambiente y la promoción del progreso científico y técnico. 4. Cohesión económica, social y territorial, así como la solidaridad entre los Estados miembros. 5. Establecer una unidad económica y monetaria cuya moneda es el euro. 6. A nivel internacional, la promoción de los valores e intereses de la Unión y protección de sus ciudadanos. 7. Contribución a la paz, seguridad, desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y respeto mutuo de los pueblos y, en general, el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Y 8. Persecución de los objetivos con medios apropiados, de acuerdo con las competencias que atribuyen los tratados a la Unión Europea. Pasamos a la estructura de la Unión Europea. Cada una de las primeras 3 comunidades poseían sus propias instituciones, que eran la Comisión y el Consejo, y otras instituciones compartidas, que era la Asamblea y el Tribunal de Justicia. Posteriormente, todas las instituciones pasaron a ser compartidas. A partir del Tratado de Maastricht, las distintas actividades que se desarrollaban en la Unión Europea se agruparon en una estructura compleja organizada en torno a 3 pilares. El primer pilar eran las comunidades europeas,
El segundo pilar era la política exterior o de seguridad común y el tercer pilar era la cooperación en materia penal. A partir del Tratado de Ámsterdam se incorporó un cuarto pilar que era la cooperación reforzada. Posteriormente, el Tratado de Lisboa suprimió la estructura de pilares y unificó todas las actividades de la Unión mediante generalización de las decisiones ordinarias y consolidación de la unidad institucional conocida como Marco Institucional Único. Por su parte, la acción exterior y la cooperación reforzada presentan peculiaridades por ser el único ámbito regido por el principio de cooperación intergubernamental. Punto 1. Política exterior y de seguridad común, en adelante PESC. La PESC agrupa actividades de acción exterior en relación con la seguridad y la política europea de seguridad y defensa. Históricamente, la política exterior y de seguridad común se desarrollaba en forma de cooperación intergubernamental por parte de los Estados miembros. A partir del Tratado de Maastricht, dicha cooperación se transforma en el segundo pilar de la Unión. Después, el Tratado de Lisboa integró definitivamente las cuestiones de la acción exterior de la Unión Europea y reguló de manera específica en el TUE y en el TFUE. Las actividades con proyección exterior son regulados por el procedimiento legislativo ordinario en el TFUE y las acciones específicas de la PESC se someten a un régimen de adopción de decisiones mediante actos normativos. Se intentó unificar el tratamiento de la acción exterior mediante la creación de dos figuras que son las siguientes. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quien era el miembro de la Comisión y a la vez presidía el Consejo de Asuntos Exteriores. Y la segunda figura es el Servicio Europeo de Acción Exterior, que actúa como un servicio diplomático de la Unión que opera tanto en Bruselas como en terceros países y ante organizaciones internacionales a través de las llamadas delegaciones de la Unión. El papel más destacado corresponde al Consejo y al Consejo Europeo, que ejercen plenamente la competencia decisoria. La importancia del Consejo se refleja en la formación del Consejo de Asuntos Exteriores, presidida por el alto representante. La Comisión, por su parte, ocupa un lugar menos destacado, sin embargo, está plenamente asociada a los trabajos de la PESC mediante el alto representante, de la que es vicepresidente. En cuanto al Parlamento Europeo, este no tiene competencia decisoria en el ámbito de la PESC, sino que solo tiene derecho a ser consultado e informado, potestad de formular preguntas y dirigir recomendaciones al Consejo. El sistema de adopción de decisiones también ofrece particularidades. Frente al sistema legislativo ordinario que se rige de forma general por mayoría cualificada, el Consejo en los actos propios de la PESC funciona por unanimidad. Respecto de la financiación, los gastos administrativos y operativos de la PESC se realizan con cargo a los presupuestos de la Unión. Sin embargo, los gastos militares de defensa o cuando el Consejo así lo decida, para un caso concreto, se procede al reparto prorrateado entre los Estados. Punto 2. Cooperación reforzada. La cooperación reforzada se introdujo en el Tratado de Ámsterdam y es una técnica que permite el avance flexible de la integración mediante la adopción de medidas que solo serán aplicables a un número limitado de Estados miembros, pero a los que se podrán sumar en cualquier momento el resto de los Estados. Toda cooperación reforzada debe cumplir los siguientes requisitos. 1. Servir al logro de un objetivo de la Unión Europea, servir a sus intereses y reforzar el proceso de integración. 2. Ser coherente con las restantes actividades de la Unión. 3. Desarrollarse dentro del ámbito competencial de la Unión.
4. Respetar los tratados y el acervo comunitario, lo que implica que deberá desarrollarse a través del modelo institucional y conforme a los procedimientos previstos en los tratados. 5. Como último recurso, una vez que se constata que el Consejo no puede alcanzar los objetivos asignados en un plazo razonable, se pondrá en marcha mediante la aplicación de las disposiciones de tratados. 6. Participación mínima de 9 Estados miembros y respeto al principio de apertura a cualquiera de los restantes Estados que podrán incorporarse en un momento posterior. Y 7. Las competencias y derechos de los Estados miembros no participantes deben quedar suficientemente salvaguardados. Se establece un procedimiento de autorización en virtud del cual los Estados miembros interesados deberán dirigir una solicitud a la Comisión, que a su vez deberá presentar una propuesta al respecto. Toda cooperación reforzada debe ser aprobada por el Consejo a propuesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo. En el caso de la PESC, el alto representante deberá pronunciarse sobre la coherencia de la cooperación reforzada en dicho ámbito y, a su vez, la Comisión deberá pronunciarse igualmente sobre la coherencia con el resto de políticas comunitarias. El Consejo deberá pronunciarse al respecto por unanimidad. Respecto a la financiación, los gastos administrativos se cubren con cargo al presupuesto de la Unión, mientras que los demás gastos se distribuyen entre los Estados participantes, salvo que el Consejo decida por unanimidad otra forma de financiación después de consultar al Parlamento Europeo.